Bien, señores, el derecho a recurrir es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, en el caso nuestro, en la Constitución Dominicana, la propia Convención Interamericana, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha reconocido y es la vía que tiene cualquier persona que entienda que no se le ha dado en dicho tribunal el trato que merecía, que no se le ha dado a su pedimento, el tribunal no lo ha acogido y tiene esta facultad de recurrir ante un tribunal superior o de mayor jerarquía, como han establecido los textos constitucionales, de que tiene este derecho a recurrir cualquier decisión desfavorable ante un tribunal de alzada, un juez que por demás es imparcial y es independiente de la decisión que se está recurriendo. ¿Qué resulta? Bueno, el artículo 303 del Código Procesal Penal Dominicano establece, con respecto a la resolución de auto de apertura a juicio, y establece dicho artículo en su parte final, esta resolución no es susceptible de ningún recurso. Lo relativo a la reconsideración de la exclusión de las pruebas propuestas por las partes se resolverá de la manera establecida por el artículo 305 para los incidentes y excepciones. Cuando vamos al 305 del mismo código, el mismo establece las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hecho nuevo y las recusaciones son interpuestas en el plazo de 5 días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los 5 días, a menos que se resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia, según convenga al orden del juicio. Esta resolución no es apelable. En el mismo plazo de 5 días de la convocatoria, las partes comuniquen al secretario el orden en el que pretenden presentar las pruebas. El secretario del tribunal notifica de inmediato a las partes, cita a los testigos y peritos, solicita los objetos, documentos y demás elementos de prueba y dispone cualquier otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio. Ahora bien, la pregunta es, y diría cualquier principiante del derecho, wow, pero ¿y si yo quiero interponer un recurso en contra de una decisión de apertura a juicio o más? O quiero apelar cualquier incidente que ha sido rechazado dentro del plazo del artículo 305 en el tribunal de juicio. Porque no es solo la resolución de apertura a juicio que el legislador ha cerrado la vía de apelación. Ya en el 305 nos dijo también que esta resolución no es apelable. La decisión que toma el juez con respecto al plazo del 305 para los incidentes, las excepciones y las recusaciones, que tampoco hay apelación para esto. Y la pregunta es, ¿y por qué si los tratados internacionales, por qué si la propia Constitución establece el derecho a recurrir la decisión que se dictó a través de otro tribunal de superior jerarquía, que dicho recurso se interpone para impugnar la resolución con la cual no se está de acuerdo? Pero lo que pasa es que ya se ha establecido que los derechos fundamentales no son absolutos y que no se pueden interpretar a media, sino que es un conjunto integral que deben ser interpretados en su todo. ¿Por qué esto? Es que si abrimos la brecha a recurrir una decisión de un auto de apertura a juicio, ¿cuándo vamos a conocer el juicio de fondo? Nunca, porque daría esto lugar a la apelación de la apertura a juicio, y si no se está conforme, daría esto lugar a la casación de la apertura a juicio, y daría esto lugar a la revisión de una apertura a juicio, y podríamos ir mucho más allá y llegar hasta un tribunal internacional, violentando el principio procesal de plazo razonable. Y es por esto
Si bien es cierto que tenemos un derecho fundamental a recurrir, no menos cierto es que también el imputado en este caso tiene derecho a que su proceso se reconozca dentro de un plazo razonable, pero no solo el imputado, la víctima. No podemos forzar a la víctima a que dure 5, 4 y 3 años mendigando justicia en un tribunal. Y diríamos, ¿por qué el término mendigar justicia? Porque una justicia tardía es una justicia injusta. Entonces estaríamos obligando a una víctima a durar 5 años en un tribunal de juicio, a durar 6 años en un tribunal de juicio, porque una parte quiso abusar del derecho a recurrir. Entonces, para cejar esto, ¿qué? Cuando usted sienta que la decisión de apertura a juicio le está violentando algún aspecto, pues al tribunal de juicio, y vamos mucho más allá. ¿Dónde vamos mucho más allá? Bueno, en el tribunal de la instrucción. En el caso de la especie que dictó la apertura a juicio y no estamos conformes con esa decisión, bueno, pues la situación que no tenemos derecho a recurrirla, en este caso de manera excepcional, porque no podemos ir a la corte recurriendo una apertura a juicio, pero vamos a tribunal de juicio con 3 jueces y allí le vamos a hacer planteamiento. Tenemos la misma garantía que teníamos en la corte. Si ese es el detalle, pues el legislador subsanó esa situación. A un tribunal de juicio, a un tribunal colegiado, le vamos a hacer los mismos planteamientos que le hubiésemos podido hacer a la Corte de Apelación. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Pues que no estamos cansando el sistema, que no estamos dilatando el proceso. ¿Por qué? Porque ya con respecto al principio del plazo razonable, que es el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, valga la redundancia, situación que está contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que dispone al respecto. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Bueno, el legislador, para evitar abuso también de esta índole, ha establecido, bueno, yo tengo un plazo de 4 años para que tú me concluyas el proceso, para que haya una sentencia condenatoria o para que haya una sentencia de descargo. Y si hay interposición de recursos, yo te doy 4 años y 8 meses. Si en ese plazo no se ha conocido el proceso, pues entonces me han violentado el plazo razonable, con las excepciones de que yo pueda verificar ciertos aspectos establecidos por la misma Corte Interamericana. ¿Cuáles? Bueno, que las delaciones por las cuales el proceso no se ha conocido no hayan sido provocadas por el imputado y su defensa. Si dichas delaciones han sido provocadas por la parte acusadora, han sido provocadas por el mismo sistema, pues entonces ya se ha violentado el plazo razonable. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a ser juzgado también sin dilaciones indebidas. Y esta garantía implica que nadie, absolutamente nadie, decimos nosotros, absolutamente nadie puede ser sometido a proceso alguno de modo indefinido. Y el Estado tiene la obligación de establecer normas claras y precisas que garanticen que nadie esté indefinidamente sometido a proceso. Y llegamos al punto donde estábamos diciendo de la Corte. Para determinar si ha habido violación al plazo razonable deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: complejidad del caso, gravedad de la pena imponible, gravedad del bien jurídico tutelado, la conducta del imputado frente al proceso, la negligencia o efectividad de las autoridades en llevar adelante el proceso y el análisis global del procedimiento.